Este es un espacio contratado. Las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad de este canal. Con el auspicio de... La consulta de Correa versus la violación constitucional, la renuncia de Betty y los insultos de traición. La Corte Constitucional en las acusaciones de boicot contra las revocatorias de mandato y el repentino cambio de reglas con Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Rosana Alvarado y Andrés Roche. En 30 segundos empezamos nuestra última edición del Gobierno del Domingo. Tema 1, la consulta de Correa y la violación constitucional. Veamos el video y regresamos acá al debate. Es hoy nuestro invitado Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. La Constitución de Montecristi es precisa en cuanto al proceso de reforma constitucional y prevé 3 escenarios. 1, referéndum directo si se enmiendan artículos sin restringir derechos fundamentales. Así es, ni alterar la estructura del Estado, ni modificar el procedimiento de reforma. 2, referéndum de lo que apruebe la Asamblea sin restringir derechos. Artículo 442. Ni modificar el procedimiento de reforma. Y 3, Asamblea Constituyente para cambios mayores. La propuesta combinada de referendo y consulta popular del presidente se ajusta a lo que dice la Constitución. En algunos puntos puede ajustarse a lo que dice la Constitución, en otros definitivamente no. En la primera y la segunda pregunta no son temas de enmienda ni de reforma. Son cuestiones que no pueden ser abordadas a través de una consulta popular ni por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque afectan derechos fundamentales del ser humano, garantías fundamentales establecidas en la Constitución. Estoy hablando de las preguntas con las cuales el presidente quiere reducir los problemas de la criminalidad. La inseguridad es sin duda alguna uno de los mayores fracasos del gobierno del presidente Correa. Ahí estamos hablando del tema de la prisión preventiva, que ya no sería de 1 año o 6 meses dependiendo del delito, y también de la detención provisional que pasaría de 24 a 48 horas. Eso afecta derechos fundamentales. Eso no puede ser reformado, eso no puede ser cambiado con una consulta popular ni a través de la Asamblea Nacional. Eso necesitaría obligatoriamente una Asamblea Constituyente, tal cual manda el artículo 444. Las preguntas 4 y 5, con las cuales el gobierno, usando las palabras del propio presidente Correa, quiere meterle mano a la justicia, son preguntas que no se resuelven con una enmienda, son reformas constitucionales. Con este antecedente, la pregunta es si tiene razón Alberto Acosta y el presidente lo que está ocasionando es el rompimiento o la violación de la Constitución con este proceso, o si Alberto Acosta simplemente es del grupo de los resentidos que se oponen simplemente por oponerse al presidente Correa en base a lo que está diciendo. Enrique Herrería, arrancamos contigo. Durante 4 años, Rafael Correa había hecho creer al Ecuador que él no solamente que era el protagonista, sino que encarnaba los anhelos de cambios que propugnaba el pueblo ecuatoriano. Pero vista la insuficiencia ideológica o la falta de definiciones ideológicas que caracterizan al señor Correa, creo que no le resultaba ajeno que esto era una gran mentira. Era únicamente... ¿Qué era una gran mentira? Que Correa quería los cambios, y cambios que por supuesto, y estoy seguro, que Alberto Acosta y todo este grupo de intelectuales de izquierda que apoyaron a Correa creían que había una posibilidad de un cambio democrático, entendiéndose democrático como una participación masiva de todo el conjunto de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita a tu criterio? Ahora lo que ha pasado es que esta constitución, realizada por gente como Virgilio Hernández, Rosana Alvarado y mucha gente que son críticos, unos abiertos y otros mucho más ponderados en su crítica al presidente de la República, se dan cuenta que Rafael Correa perfectamente puede reproducir lo que dijo algún autócrata algunos años atrás en el Ecuador, de la insuficiencia de las leyes, por lo tanto recurría a las facultades implícitas y a los derechos potenciales. Esto no es nada más
que un eufemismo para decir la Constitución me resulta a mí un estorbo para poder gobernar de acuerdo a mis arbitrios. Una pregunta, yo he escuchado, por ejemplo, de Cintia Viteri diciendo que ellos en el punto 1 y en el punto 2 van a votar, o ella va a votar a favor, pero si hay un argumento como el que dice Alberto Acosta, que el procedimiento está errado, que viola la Constitución, no hay una contradicción ahí. Por ejemplo, Cintia no debería decir, no, yo no puedo votar por esto, porque por más de que esté de acuerdo en el fondo, el procedimiento es inconstitucional. Bueno, yo lo que quiero que Cintia plantea es una hipótesis. Todas estas preguntas son malas, yo de estas preguntas malas escogería estas dos. Si tú me pides mi opinión personal, la tuya, yo votaría a todo no. ¿Por qué? Porque en principio está viciada absolutamente de inconstitucionalidad esa consulta, que yo particularmente, si tú me dices que con este elemento, con una o dos preguntas, puedo salvar mi vida de la delincuencia, prefiero que me maten los delincuentes a seguir asfixiándome en un régimen en el que no hay libertad. Hecho el punto, Rosana, ¿estamos violando la Constitución, sí o no, según lo que dice Acosta y los artículos que ha leído? Bueno, creo que aquí nos está faltando un elemento fundamental que probablemente es el que mueve el tablero. Previamente, antes de que se califiquen las consultas, las preguntas para la consulta, esperamos el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede si la Corte Constitucional no admite varias de las preguntas? Seguramente entonces habrá hecho todo aquello que se llama la interpretación constitucional, el bloque de constitucionalidad. A partir de eso sabremos cuál es el camino formal que tenemos que seguir. Más allá de ello, eso no es la consulta una de las atribuciones, una de las responsabilidades y uno de los riesgos que asume el presidente Correa. Sin duda. Y dice, la Asamblea Nacional, no quiero poner estos temas que probablemente tienen contrapuntos con la Constitución de Montecristi, no quiero poner estos temas a que sean tratados por la Asamblea Nacional. Quiero que otra vez, como fue hecha esa Constitución de Montecristi, de la misma manera pueda ser modificada. Entonces, más allá de los argumentos ¿Pero jurídicos, eso es volver a Montecristi? No, no es volver a Montecristi. Digamos, las posibilidades de este momento están siendo sorteadas por la Corte Constitucional. ¿Pero qué es crees ella tú? la que tiene que pronunciarse. Ok, yo entiendo eso, pero me gustaría saber, Rosana Alvarado, ¿qué piensa? ¿Piensa que aquí se está alterando la estructura fundamental del Estado en ciertas preguntas y por ende el camino que está tomando Rafael Correa es el equivocado, como dice Acosta, o no? A ver, de las preguntas más polémicas, probablemente la 4 y 5, sí, yo no creo que altere el espíritu de la Constitución de Montecristi. Yo no creo que el Consejo de la Judicatura sea el que determina que existe o no el buen vivir o el régimen de desarrollo o de soberanía. ¿Y en cuáles sí afecta la estructura fundamental del Estado? A mí me preocupan fundamentalmente las preguntas 1 y 2, claro que me preocupan. Y frente a eso, me parece que sí es un camino acertado, ¿sí? No nos alcanza solamente el argumento jurídico, creo que sí es un camino acertado el consultarle a la gente. El camino acertado consultarle a la gente, así es, pero después de pasar por la Asamblea, porque es una reforma. Tenemos que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, tenemos que saber qué dice allí la Corte Constitucional. Te lo pongo así, ¿tú crees que esto es reforma y no enmienda? 1 y 2. Yo creo que en el tema de restricción de derechos es claro que no puede ser tan sencillo el camino. Yo esperaría a ver qué es lo que nos dice la Corte. Me imagino que eso quiere decir, no es tan sencillo el camino, que este camino no es el adecuado, por lo menos en ese aspecto. Sí, porque por lo además, menos así lo interpreto. Yo también comparto el criterio de que esas preguntas no son las que solucionan el tema de la inseguridad. Bueno. Y que por eso mismo es un problema más de fondo. Y tiene que revisarse de manera integral, no solamente, hay que atacar las fuentes del delito. Andrés Roche y luego Virgilio, que está con nosotros también acá. Andrés. Primero, antes que nada, que Alberto Acosta no se queje porque fueron los que le abrieron la puerta a desinstitucionalizar el país. Porque si vamos a la pregunta 4 y 5, quienes desactivaron una corte que iba ya adelante, saliendo de la crisis, en donde la sociedad civil la nombró, ahí estuvo los tribunales de honor de los colegios de abogados, estuvieron... Está yendo más atrás todavía. Así es, iba caminando esa corte, inclusive se autodepuró, pero fueron ellos que primero le bajaron el número de los miembros y luego, después... la hicieron de una u otra manera renunciar. Ahí está alguien que se queja, un remedio de una Tobar, el cura Vega, que se queja de que el presidente Correa desinstitucionaliza el país y él fue uno de los que... Pero dos errores no hacen un acierto. Así es, pero no es que como es prohibido olvidar, hay que recordar las cosas como son, pero no se van a lavar en este momento las culpas. Pero bueno, Andrés, el gran engañado, déjame terminar, César, ahí continúa. ¿A usted le gusta opinar en su programa? Déjame terminar en este momento. Puede ser que tú tengas razón, que Acosta de alguna manera debía haber dicho algo antes. Pero peor sería quedarse callado ahora. Que el señor Acosta es un hombre, aparte de un hombre inteligente, un hombre coherente con lo que piensa. Pero por eso digo, el señor Vega y el señor Acosta no se quejen de la desinstitucionalización del país cuando ellos fueron los causantes también. Pero déjame terminar. Aquí el gran engañado, el que lo están manipulando es el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que impulsaron la consulta.
Ellos son los que realmente han pedido que se le consulte y que se reforme de una forma contundente, seria, en materia penal, que es una de las aristas de seguridad, para que haya una solución en la lucha contra la delincuencia. Ahora, en la pregunta 1 y 2, yo no rayo ahí inconstitucionalidad alguna. ¿Por qué? Porque no es que se está eliminando la caducidad, como incluso el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en encuestas, en un 90%. No es que está eliminando las medidas cautelares, las alternativas, como en un 90% del pueblo ecuatoriano se ha pronunciado. Lo que dice es que vaya a la asamblea, y ahí el problema. Pero que vaya a la asamblea, déjame terminar. Está afectando derechos fundamentales. Pues, lo que está diciendo, no la está eliminando, César. Está diciendo, los afecta. vaya a la asamblea para que cambien los plazos y para cierto tipo de delitos. Pero en eso estoy de acuerdo. Pero cambiar ¿sabes cuál es el problema, pues? César? Nuevamente el engaño. ¿Por qué? Que cuando llegue allá, a la asamblea, para cortar los plazos, se va a entrabar esto de aquí. Porque hay una mayoría oficialista. Yo respeto, por ejemplo, a María Paula Romo. Tiene derecho a disentir, a pensar diferente. Pero no van a dar paso a esto, pero esa diferencia de pensamiento se vuelve una indiferencia de lo que la gente quiere. Déjame terminar. A ver. Ahora, ¿cuál es la inconstitucionalidad de la consulta? Es la 4 y la 5. Y te voy a decir por qué. No tanto porque el presidente nomine o no y ponga su delegado. El problema es la letra chiquita como los contratos de seguro. El diablo está en los detalles. Es que se quedan administrando la justicia. Alexis Mera, y con esto termino, y el presidente han comparado esto con el sistema americano. El presidente nomina bajo una seriedad democrática que caracteriza a Estados Unidos, en donde Obama ha heredado el presidente de la Corte de Bush y Bush heredó el de Nixon. Entonces, pero lo que te quiero decir es que nominan y va a una audiencia pública. Pero van llenando pero un ratito, pero no administran. No, ahí está la diferencia, pero no una diferencia. De gente que se ojo, es aquí la inconstitucionalidad. Que en las 4 dice que se quedan 18 meses administrando y en las 5, si tú lees el anexo 5, se quedan administrando con un delegado. Es ahí la inconstitucionalidad de no respetar la división de la función del Estado. ¿Es ahí la inconstitucionalidad que dice Virgilio Hernández? ¿Es ahí o no es ahí? A ver, yo no voy a negar que la consulta topa temas que han estado en el debate en la sociedad ecuatoriana y en la que ha habido posiciones distintas, incluso al interior del país e incluso al interior de la corriente de los sectores progresistas. Eso es una realidad. Por eso, creo yo, y lo primero que es importante afirmar aquí es que la consulta es el mecanismo legítimo, válido, además amparado en el artículo 441, para que se dirima esto que nos ha llevado a tener distintas posiciones. Se han expresado distintas posiciones y no se puede decir que cuando se está planteando un mecanismo eminentemente democrático, esto es dictatorial ni nada por el estilo, se le está consultando al pueblo. Y aquí, cuando hay este prejuicio, hay un tema de fondo. Eso es lo que es importante. Pero Virgilio, nadie está diciendo que consultar no es el camino. Lo que la gente está criticando es la forma de llegar a esa consulta no es la que propone Rafael Correa, temas populares, sino es lo que arrastra el voto de ciclista. Perdón, sino lo que propone el artículo 441, 442, 443, 444. Eso es lo que dice Acosta. Es decir, la consulta válida. A mí también me gusta que me consulten, pero respetemos el libro de la Constitución. Pero no, precisamente lo que se está haciendo es optando por la vía del 441. Y lo que se le está planteando a la Corte, tal cual dice la Constitución en el artículo 443, es que analice, que vea. Y obviamente la Corte tiene la facultad para reformar las preguntas, pero ese es el punto central. Y yo quiero ir a lo medular. Cuando se descalifica la consulta, que no niego que puede tener temas polémicos, con algunos de ellos yo conceptualmente también puedo tener alguna diferencia. ¿Polémicos qué significa? ¿Que la forma es incorrecta? No, polémicos que han estado en el debate, que ha habido posiciones distintas, pero yo quiero decir este tema de fondo. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Se está descalificando al pueblo en su capacidad de saber discernir, primero debatir, discernir y si es del caso decidir. Eso sí tiene capacidad el pueblo ecuatoriano y lo ha demostrado. Virgilio. Y una cosa final. Esto es consultarle al pueblo, no para poner los jueces a dedo, eso no hay que equivocarse, para permitir que se haga de una manera más ágil los concursos de oposición y méritos. Eso es fundamental. Una consulta no es cambiar la Corte con tanquetas, no es cambiar la Corte con pactos, ni tampoco con amarres políticos. Virgilio, una sola pregunta. ¿Tú crees que la Corte debería reformar, modificar algunas de las preguntas porque estas atropellan la Constitución? Mire, la Corte tiene que hacer un análisis exhaustivo. No, pero yo, por ejemplo, creo que la pregunta 1 y 2, que efectivamente no se está eliminando la caducidad ni las medidas cautelares, creo yo que lo más adecuado sería que se fije en la propia norma constitucional el plazo,
para no dejar a la discreción de la ley, ni tampoco dejar a la discreción de los jueces, que ellos evalúen. Eso sí sería grave. Hecho por ejemplo, vámonos a la pausa y regresamos en 30 segundos y seguimos aquí en el Gobierno del Domingo. En eso estoy de acuerdo. Los plazos bien... Señor Monge, muy buenos días. Usted maneja la cancha y los jugadores. ¿Qué inequidad debería hacer un programa con personas de gobierno y no representantes de la neoderecha responsables del crimen, de lesa humanidad, tortura, juzgados extrajudiciales, tortura y desaparición forzada? Finalmente, señor Monge, haga programas con un contenido de análisis sociopolítico más serio, menos triviales, sean más proactivos, constructivos y más analíticos políticamente, nos dice Ernesto Guerra, que nos escribe al Gobierno del Domingo. Y nosotros tenemos un correo más, ahí viene, dice: señores panelistas del Gobierno del Domingo, buenos días. La participación del pueblo es el pilar esencial de todo Estado, por lo que la consulta sería una buena alternativa para construir democracia, especialmente para tratar temas de fondo como es la seguridad, que en la actualidad es un problema latente. Ya dejemos participar a la sociedad, no excluirla como la hicieron ciertas personas que estuvieron en el poder y fueron parte de gobiernos totalitarios y corruptos, dice Jairo Arévalo de Cuenca. Nosotros regresamos en 30 segundos. Discrepo con Jairo, pero él tiene su opinión y nosotros ya volvemos.